Bueno, hoy estamos con Carlos Pañi. Carlos Pañi nos va a ayudar a entender un poco el contexto de la Convención Constituyente del año 94. Él fue un cronista que en ese momento trabajaba en ámbito financiero, un joven cronista, que vivió los 3 meses en Santa Fe. Carlos trabajó en el diario Ámbito Financiero desde 1990 hasta el año 2007 y hoy es uno de los principales analistas del diario La Nación. Así que, Carlos, gracias por acompañarnos y prestarnos tu tiempo para hablar de este No, gracias a ustedes. De este tema. Bueno, primero, ¿cuántos años tenías cuando fue, en el 94, cuando fue la convención? 33. 33 años. Un joven periodista. Ya no era tan joven. Bueno, pero con energía. Y vos tuviste la primicia del Pacto de Olivos. Antes, claro. Que fue en el 93. En noviembre del 93. Bien. Mi primera pregunta surge para entender un poco. ¿Fue difícil lograr el consenso para reformar una constitución? ¿La constitución? ¿En ese momento? Te podría decir, en la trama anecdótica de los hechos, sí, porque por razones que hoy se comprenderían muy bien y que siempre se comprenden muy bien, en aquel momento había ya una estigmatización muy grande del gobierno de Menem por parte de la oposición. La oposición, el radicalismo y el frepaso. Sí. Bien. El radicalismo y el frepaso. Esa impugnación que siempre se vuelve muy intransigente cuando se sostiene sobre argumentos morales. Es más difícil cruzar la barrera o el cruzar el arroyo o cruzar el río cuando vos al otro lo impugnaste desde el punto de vista moral. Se empieza a consolidar ya en el año 91 por parte del radicalismo. ¿Por qué? Porque ya en el año 91, me acuerdo, hay una campaña muy dura de un sector del radicalismo de la capital federal que lideraba Jesús Rodríguez, que en aquel momento ya viene de un desprendimiento de la coordinadora, sí, caracterizando ya el menemismo como una banda. Rápidamente. Sí, había una serie juvenil en aquel momento, que era la banda del Golden Rocket. Sí, con Adrián Suárez, con Diego Torres. Que eran todos chicos. Todos chicos. Y la campaña del Ateneo del Centenario, que es la línea interna que funda Jesús Rodríguez en aquel momento, hace una campaña en la capital federal con carteles que hablaban de la banda del Golden Traffic, identificando a Menem con el tráfico de drogas. Okay. Por un gran escándalo que había habido en aquel momento, donde estaba involucrada la jueza Servini de Cubría. La narcovalija. Claro, la presencia de Monsieur Alcázar, la relación de todo eso con Amira Yoma, todo eso ya empezaba a teñir las denuncias de Terence Todman, con creo que eran 8 o 9 casos de corrupción puestos en una carta. El embajador de Estados Unidos. Sí. Digamos, todo eso ya es muy temprano en el menemismo. Entonces, el radicalismo, como parte de su campaña, se hace cargo de eso, de manera menos personalizada en el caso de Alfonsín, pero había una posición muy difícil de mover. Era muy difícil aproximarse, para ellos era muy difícil aproximarse a Menem. No obstante esto, ¿por qué te digo que en la superficie sí? Y por debajo no. Porque había antecedentes, digamos, en el programa político de Alfonsín, desde muy temprano, desde el nacimiento del gobierno de Alfonsín y tal vez antes, la idea de reformar la Constitución era un tema principal, no secundario. Okay. Había habido negociaciones durante la época del gobierno de Alfonsín, bajo el Ministerio del Interior de Nosiglia, sí, que la llevaba adelante Nosiglia y la llevaba adelante en el plano técnico Ricardo Gil Lavedra, donde había habido una aproximación muy avanzada con el peronismo, tanto con Cafiero como con Menem, que eran los dos candidatos de la interna, antes de que se librara la interna peronista. Pero eran los dos líderes más importantes del peronismo de ese momento. Eran los dos candidatos. Bien. Y eran los líderes más importantes. Cafiero era el líder importantísimo, era el presidente del partido además, sí, y Menem su vicepresidente. Y hay documentos sobre los acuerdos que se habían alcanzado en aquel momento. Porque para Alfonsín era clave
era muy importante la posibilidad de lograr gobiernos de cooperación con la oposición. El consenso, por su propia experiencia. El famoso consenso alfonsinista. Sí, que él lo elabora, la idea de consenso la elabora a posteriori de la reforma, en su libro. Ok. Que es un libro que creo que está destinado básicamente a justificar la reforma y a justificar el Pacto de Olivos delante de su propia interna. Sobre todo los sectores que se le oponían desde el lado, digamos, progresista, centralmente Frei de Storani. De la Rúa. No tanto de la Rúa, a él no le preocupa tanto de la Rúa, le preocupan los alfonsinistas o ex-alfonsinistas que levantan la bandera en contra del pacto, como Moró y Storani, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que va a ser muy importante tener en cuenta esto si querés interpretar procesos políticos que se dan dentro de la constituyente. Sobre todo el problema de la reelección de Duhalde. Ok. Bien, después podemos ir ahí. Sí, claro. Pero notarme la reelección de Duhalde. El hilo conductor que me interesa rescatar para esto que vos preguntás es que Alfonsín entendía que su gobierno hubiera tenido un final mucho más aceptable si hubiera tenido la cooperación del peronismo y si esa cooperación se hubiera encarnado en la figura de un ministro coordinador o de un primer ministro que comprometiera la posición parlamentaria con el destino del gobierno. Y él imaginaba en esa figura a José Octavio Bordón. Digamos, la idea platónica de ministro coordinador para Alfonsín hubiera sido Bordón, que tenía con él una relación muy respetuosa, de mucha proximidad personal e ideológica. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para Alfonsín no era aberrante pensar una reforma de la Constitución. Ya estaba en su plan, en su proyecto. Estaba en sus planes, gobierno. y yo te diría que en términos, si tuviéramos que exagerar y decir una brutalidad, el autor de la Constitución del 94 es Alfonsín. Porque todas las partes Menem se lleva la reelección, pero Alfonsín logra ahí, digamos, desplegar la idea que él tenía de funcionamiento del sistema, que era cambiar tiempo por poder. Es decir, te doy más tiempo, te doy en vez de 6 la posibilidad de 8 años, 4 y 4, a cambio de recortar el poder presidencial y darle más poder al Parlamento. En una idea que es la idea de un líder radical, que se ve muy cómodo en la oposición, además. Entonces, darle poder al Parlamento era darle poder a su partido. La oposición, sí, claro. De ahí viene el tercer senador, y obtiene cosas que los radicales deberían estar agradeciéndole hasta hoy. Y le tendría que estar agradeciendo el sistema político no peronista. Porque en aquel momento eran conquistas del radicalismo, pero hoy son conquistas de Macri y de Milei. Es decir, Macri no hubiera sido jefe de gobierno de la ciudad si no hubiera elección directa del jefe de gobierno, ni Larreta, y por lo tanto el PRO no hubiera tenido la experiencia de expansión que tuvo a partir de la ciudad de Buenos Aires. Y Milei, que odia tanto a Alfonsín, le debe el balotaje. Digamos, Milei hoy no sería presidente sin la reforma del 94. Me interesa eso. O sea, ¿es una bisagra para vos el 94 en la política argentina, como fue el 2001, como fue el 85? ¿No? Episodios de 85 pienso como el juicio de la Junta, ¿no? Digo, episodios claves que luego moldearon el resto de la historia. Bueno, a ver, vos te estás refiriendo en el caso del 85 a un hecho jurídico, institucional político, y en el caso del 2001 una crisis política y social. Esto tiene otra naturaleza, porque estamos hablando del cambio de las reglas del sistema. Ahora vamos a volver ahí. Ahora, el acelerador que permite la reforma es primero esto de que Menem contaba con una oposición que venía pensando en la reforma de la Constitución mucho más que él. Bien, pillo. Sabía lo que su oposición quería. Yo recuerdo que la primera vez que Menem, y perdón la autorreferencialidad, habla de una reforma de la Constitución, fue una entrevista que le hice yo, apenas llegó a la presidencia, yo estaba en Mar del Plata todavía. Y es una entrevista que le hago en un auto, yendo desde el Hotel Hermitage al aeropuerto. Y él ahí por primera vez habla de que a él le gustaría revisar la Constitución y empezar a pensar en la reelección. Estamos hablando, apenas llegó al poder. Apenas se presentó. Sí, esto debe haber sido en el año probablemente 90. Era el primer... En el verano del 90. Perdón que me meta también, porque vos me traes la autorreferencialidad. ¿Era tu primera entrevista a un presidente? ¿O ya habías entrevistado a Alfonsín?
No, era la primera entrevista a un presidente. Sí, yo ni siquiera trabajaba en la redacción del diario en ese momento. Ejercía una especie de corresponsalía muy informal y episódica desde Mar del Plata. Eras un pibe impetuoso. No, estaba en otros temas. Daba clase en la universidad, estaba en investigación en historia, digamos. Okay. Ejercía el periodismo un poco, bastante deportivamente. Bien. Pero recuerdo, ¿por qué te lo cuento? Porque quiere decir que Menem seguramente tenía la idea de la reelección desde muy chiquito, porque es constitutiva de la forma de pensar el poder de Menem. Alfonsín la traía desde mucho tiempo atrás. ¿Qué facilitó la aproximación? ¿Qué facilitó el Pacto de Olivos? Primero, que en aquel momento, y fíjate cómo cambian las percepciones de las personas, las relaciones entre personas, etc., para Alfonsín, y esto lo dijo en una entrevista, uno se acuerda de las cosas que vivió más que de las que él. Esto lo dijo en una entrevista con Ámbito Financiero, un asado que comíamos en Ámbito, donde fue Alfonsín, ya expresidente, y le preguntamos cómo veía el futuro en el año 93, invierno del 93. Y él dice... Prepacto. Sí, prepacto. Muy prepacto. Muy prepacto. Y Alfonsín dice, yo creo que Menem va a intentar con su hermano y no va a poder. La reelección, la continuidad, la sucesión. Perfecto. Alfonsín dice... o sea, lo veía como un político con ambiciones de poder y de perpetuarse. ¿A Menem? A Menem. Obvio, eso lo veía todo el mundo. Ok. Eso era obvio. El tema era cómo frenarlo, no cómo descubrirlo. Claro. Entonces él dice, él va a intentar con su hermano y no va a poder. Entonces ahí vamos a tener que elegir entre Menem y Duhalde. Bien. Y probablemente tengamos que elegir por Menem. Ok. Porque el menemismo es una banda, sí, pero el dualdismo es una organización. Y Jesús Rodríguez, que vuelve a esta conversación por segunda vez, que estaba en la mesa, dice, supongo que ustedes saben a qué se refiere cuando usa la palabra organización. O sea, una mafia. Sí, una mafia. Alfonsín tenía una pésima relación en aquel momento con Duhalde, sobre todo por la manera en que Duhalde intervenía en la interna radical de la provincia. Entonces, estamos hablando de comienzos del año, mediados del año... Es un entramado complejísimo, porque más allá de la intención altruista de generar resortes institucionales dentro de la democracia, ¿no? En una reforma, también había muchos intereses personales. Siempre está el tema del poder. Cuando vos reformás una constitución, lo que estás pensando es qué diseño de poder le vas a dar a la sociedad para la que estás reformando la constitución. Estamos hablando de políticos, no de constitucionalistas. Claro. No son profesores de Derecho Constitucional, son políticos. Cuando están pensando la Constitución, están pensando un proyecto de poder. Pero vos cuando lo cubrías con ese sentido. Obvio, ¿O es una lectura posterior que haces? No, es lo que veías en el momento. Después hay una convención radical muy importante, olvidada. Es una convención que se celebra en Parque Norte, donde hay dos sectores que discuten qué hacer con Menem. Y con el impulso de reforma de Menem. ¿Te acordás el periodo? O sea, sí, antes de las elecciones antes de abril. del 93 y posterior a este asado con Alfonsín. Ok. Obviamente este asado con Alfonsín a mí personalmente me dio una pista enorme para empezar a seguir la conducta de Alfonsín. Y en esa convención, el sector alfonsinista es un detalle, pero entre radicales institucionalistas, abogados, etcétera, ese detalle es crucial. Unos decían no a la reforma constitucional. Y otros, los de Alfonsín, decían no, pero con condiciones. Tenemos que decir por qué no. Si yo digo por qué no, te estoy dando la lista de cosas que vos tenés que remover para que sea así. Sí. Entonces, no con esta corte, no con este sistema judicial, no con... Bueno, había un pliego de condiciones que uno presumía era el pliego de diálogo para un acuerdo. Tercer factor que facilita la reforma, el primero entonces es que Alfonsín traía esa idea en la cabeza desde hace mucho tiempo. Segundo, que él en la encrucijada de poder prefería la continuidad de Menem antes que la inauguración de un periodo Duhalde. Obviamente él no pensaba que pudiera haber una alternativa radical en ese momento. Claro. Después te voy a contar un detalle ínfimo, pero que puede haber pesado más de lo que creemos. Tercero,
la gran elección de Menem del 93. Esa es crucial. Que se consolida como fuerza y como gobierno. Gana la capital federal el peronismo con un riojano. Es decir, Menem gana la capital federal con Herman González como candidato a diputado. Sí. Le gana a De la Rúa. Que era porteño. Era porteño y además era la esperanza blanca de toda la clase media. De la Rúa era lo que hoy sería Milei, o lo que en otro momento puede haber sido Chacho Álvarez, o en otro momento lo que Macri. representaron ellos más adelante en el 99, ¿no? Eran esa alternativa. Exacto. al peronismo. Y le gana Menem. Y después hay una escena que es lo que tiene que ver, yo creo que hay dos detalles que aceleran todo, que es un escrito de Pablo Gerchunov que le acercan a Alfonsín, que se lo acercan a Osiglia, donde Gerchunov describe lo que para él va a ser el curso de la economía en ese tiempo, en los próximos meses, y aparece que la convertibilidad empezaba a tener problemas. Rápidamente. A 2 años de la convertibilidad. Sí, estamos hablando ya del 93, 94, 95. Los radicales siempre pensaron, digamos, como siempre pasa, Sí. Los que no están de acuerdo con un sistema le anticipan su final antes de que el final se produzca. Y esto estaba pasando con los radicales. Machinea, recuerdo, todos muy, muy severamente críticos del sistema, hasta hoy, del tipo de cambio fijo. También el fondo. Y Alfonsín en ese momento, en la mesa de análisis que tenía con Nosiglia, que era permanente, dice, bueno, que esta crisis que se presume va a tener, se la coma él. Ok. Digamos, Abonando otra vez la idea no se va a de... eternizar Claro. si le damos la reelección. Claro. Porque va a tener este problema. Ese es un detalle que me parece... Él siempre tiraba para hay que ir a reformar la Constitución. No, esa es una idea central de Alfonsín. Pero es una idea estratégica, independiente de Menem y de la circunstancia histórica. Y después está la enfermedad de Menem. Menem, después de la elección de Herman González, esa elección de medio término del 93, tiene un problema en la carótida. Todo el mundo se plantea la posibilidad de la muerte de Menem. Lo internan de urgencia, lo operan. Y eso abre la posibilidad de que Alfonsín lo vaya a visitar. En medio de una gran tensión, porque ya estaba instalada la idea de que había que reformar la Constitución y la negativa radical. Y en esa reunión, donde hay 3 personas en la habitación, Menem en la cama, Alfonsín en una silla y Eduardo Menem en otra, Eduardo Menem le dice, doctor, tenemos que empezar a hablar de este tema. No había ningún tipo de reparo. No, digamos, para ellos era una situación, una circunstancia, era lo mejor que le había pasado a la enfermedad de Menem, dar la posibilidad para que Alfonsín se acerque y poder tener una charla con él en un momento en que además no le vas a decir que no rotundamente a un tipo que está moribundo. Sí, está perfecto, está perfecto. Entonces, turcos vivos, además. Sí. Esto abre rápidamente la puerta de... No, rápidamente no. Esto no me acuerdo los años, perdón que te insista con los años. No, esto estamos hablando, la elección fue en octubre, fines de octubre, hay que mirar cuándo es que Menem se internó. Bien. Y es un día preciso. Fin de octubre del 93. Claro, o sea, después de la elección de Herman González, antes del pacto que es el 3 de noviembre. Creo. Estamos a un mes. A un mes donde el peronismo instala 2 ideas muy atemorizantes. La primera, vamos a sacar la Constitución, la reforma como sea del Congreso. Y Francisco Durañona, que era un diputado muy experimentado, era el jefe de Emilio Monzón. Emilio Monzón nace a la vida política como secretario privado de Durañona. Sí. Durañona lo va a ver a Alfonsín con una gran astucia por parte de Durañona, era el rey de la astucia, y le dice, mire doctor, que esta gente por el peronismo, del cual él es el aliado, está dispuesta a cualquier cosa, y lo asusta. Dispuesta a llevarse la reelección como sea, y lo asusta. Lo asusta frente a algo que hace el mismo Durañona después, porque Durañona es el autor de un proyecto de reglamentación de la Constitución
que establece que la Constitución se puede reformar con 2/3 de los presentes, no de los miembros del Congreso. Este es un factor muy importante que acelera todo. El segundo factor es la gran victoria de Menem, que le permite a Menem instalar o amenazar con la idea de un plebiscito. Y entre ese plebiscito empieza a haber dentro del radicalismo muchos que dicen: no queremos de nuevo una elección donde volvemos a perder en nuestra provincia. Pero sobre todo dos personas. Uno, Eduardo Angelós, y Cordobés. otro... Córdoba. Y otro, que entiendo que va a formar parte de este ciclo que vos estás desarrollando, Horacio Massachesi, que eran dos gobernadores que habían zafado de la derrota en sus provincias, pero no querían ahora un plebiscito que los hiciera perder. Claro. Eran los únicos dos gobernadores radicales. Exacto. Del Entonces país. ellos son, tanto Angelós como Massachesi, los que, si vos hablabas con la interna radical, los más proclives a decirle a Menem: dale. Sobre todo Angelós, que tenía su propio problema con la reelección. Es un local. Obvio. El tema de reelección de gobernadores es muy importante para todo este proceso, porque lo que se está discutiendo en la Argentina es las reelecciones a propósito de la reelección de Menem. Todos querían. Obvio. Porque hasta ese momento las provincias no todas tenían reelección, No, o ninguna y sobre tenía todo reelección. no. Menem ya se había conseguido la reelección muy temprano. En muy La Rioja. temprano. Ya entendía de lo que estaba hablando. Había habido una reforma constitucional y cuando termina la nueva constitución se la lleva el negro Yoma, a ver, que era su ministro de gobierno. Sí. Y le dice: acá está la nueva constitución, se la voy a leer. No me leas nada, dice. Mostrame donde dice reelección y mostrame donde dice que puedo salir de la provincia de La Rioja sin pedirle permiso a la legislatura, porque él ya estaba pensando en la campaña presidencial. Eran las dos cosas que le interesaban. Lo único que le interesa. Eso, Yoma, si hablas con él, te lo va a contar con más gracia que yo. Volvemos. Entonces, ya todos estos factores, la presión interna del radicalismo, el gran triunfo del peronismo en el año 93, la amenaza de un plebiscito y la posibilidad, que esto verdaderamente es lo que lo afligía a Alfonsín, de que haya un proceso de reforma ilegítimo. ¿Y qué hacemos los radicales?, se pregunta Alfonsín. Lo mismo que en el 49. Decimos que esta reforma es ilegal, nos ponemos en contra. Y si es ilegal, ¿cómo sigue la película? ¿Va a ser ilegal el gobierno que surja de ella? Entonces, acá hay algo muy importante para entender el pacto, que es que Alfonsín, durante y después de su gobierno, siempre se sintió responsable por el sostenimiento del sistema democrático. Entonces, yo creo que debe haber Eso es lo que le da nombre a este Consejo para la Consolidación de la Democracia, que sí, es lo que eso vos... es un experimento inicial donde ya estaba planteada la reforma de la Constitución como uno de los temas de agenda. Bien. Pero lo que te quiero decir es que Alfonsín, frente a los levantamientos militares, a la posibilidad de negociar con los militares o no, a la posibilidad de negociar con Menem, lo que está pensando siempre, y si uno mira con perspectiva histórica, es muy lógico que sea así. Bueno, que esto que se inició, que es muy frágil porque tenés a los militares sublevados enfrente, frágil porque el peronismo no estuvo desde el comienzo sosteniendo el sistema, siempre estuvo Alfonsín con la obsesión de que hubiera un arreglo entre el peronismo y los militares, sectores del peronismo, los sindicatos, sobre todo los militares, frágil por la inestabilidad económica, y ahora frágil porque podía venir este turco loco, a quien Alfonsín nunca terminó de descifrar, y llevarse todo puesto. ¿Llevarse puesto qué? El juguete que él había inventado. Que era la democracia. Claro, que era la democracia. Entonces, yo creo que todos estos factores son factores que llevan al pacto. Pacto que lleva adelante, digamos, el que lo desencadena, el que lo implementa, el que lo implementa y lo viabiliza es Nosiglia. ¿Es el que habla con las dos partes o es el que habla con las partes de cada lado? ¿Cuál era la parte de Alfonsín? Nosiglia es el que le lleva a Alfonsín la idea práctica de... Alfonsín estaba muy desesperado porque Baglini, que era el presidente del bloque, lo va a ver un miércoles a la casa a la tarde, el miércoles anterior al acuerdo, el día antes, y le dice: doctor, yo ya vengo a entregar las llaves del bloque porque a mí me los están comprando a todos, los diputados. El peronismo. El gobierno. El gobierno. Hay dos lecturas de esto. Una es que era verdad y otra que era una exageración de Baglini, porque Baglini ya venía hablando con Bauzá de la reforma constitucional.
Y quería. Es una línea totalmente distinta de la de Nosiglia. Entonces, asustado por eso, Alfonsín se pone a hacer una declaración donde ya casi que plantea el listado del núcleo de coincidencia básica. Bueno. El listado de la convención, ¿me entendés? De las cosas que si me las dan, arreglo. Claro. Casi que pide la reforma. Y en esa tarea lo encuentra Nosiglia. Dice, ¿qué está haciendo, doctor? No, estoy muy preocupado porque vino Baglini. Y en vez de pedir un acuerdo, ¿por qué no hace el acuerdo? Y ahí cuando él dice que sí, se activa entre Nosiglia y Barrio Nuevo lo que al otro día va a ser en la casa de Caputo el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos. Barrio Nuevo por el lado de Menem. Barrio Nuevo por el lado de Menem, y Barrio Nuevo venía ya en negociaciones con Alfonsín a través de Nosiglia. ¿Y por qué se hace en la casa de Caputo? Porque quedaba cerca de Olivos y había que mover poco a la gente, y cualquier movimiento del presidente es muy llamativo. Entonces lo van a ver a Menem, lo va a ver Barrio Nuevo esa tarde. Sí. Barrio Nuevo estaba peleado con Menem, muy peleado con Menem. En ese momento. Sí, porque Menem lo había echado de lo que era en aquel momento el ANSAL, que era la superintendencia de salud. Lo había echado mal, injustamente. Mirá. Una agresión de Menem a Barrio Nuevo en aquel momento. Lo va a ver. Menem estaba en un hipódromo, creo que en el hipódromo de San Isidro. Le manda el mensaje por Miguel Ángel Vico, que era muy amigo de Barrio Nuevo. ¿Quién era Vico? El secretario privado de Menem. Ok. Uno de los dos secretarios privados. En aquel momento, después Vico se distancia de Menem. Y Menem dice que venga Luis a Olivos esa noche, nochecita. Pongamos 7 de la tarde. Si la memoria no me falla, Barrio Nuevo va con Nosiglia y Nosiglia se queda en una estación de servicios esperando la reunión. El resultado de la reunión. ¡Qué ansiedad! Bueno, está decidiendo cosas importantísimas. Sí. Y Menem y Barrio Nuevo le dice, tenemos que hacer la reunión. ¿Cuándo? Mañana. Mañana a la mañana. Ya, todo ya. Sí. Ahora que quieren, ahora que los tenemos, tenemos encaminados. Claro, porque no te olvides que todo esto desencadenaba una crisis que desencadenó después en el radicalismo. Y Menem le dice, pero mañana tengo gabinete. Y Barrio Nuevo le dice, ¿querés un gabinete más o 6 años más? Porque todavía no eran 4, eran 6. Claro. Y ahí deciden hacer la reunión antes de la reunión de gabinete para que no se note. Porque si suspendía Menem la reunión de gabinete, Menem era un tipo... Iba a ser una noticia. Súper disciplinado, súper metódico, un tipo muy serio en el trabajo. Hay una idea muy distorsionada de Menem por lo que era el Menem de la superficie. Claro. Era un político y un gobernante. El Menem de la Ferrari, de los Rolling Stones. Menem era un tipo muy metódico, muy metódico. Eso sí, con una gran capacidad para delegar, pero no se desentendía. Y estos rituales del gabinete a las 9 de la mañana todos los jueves los mantuvo durante toda la presidencia rigurosamente. Y era una reunión que duraba 3 horas. Si en este contexto que estamos hablando, donde estábamos todos mirando... ¿Qué pasaba? Se suspende una reunión de gabinete. Y tiene algo más importante. El presidente tiene algo más importante. Y al mismo momento, mirá, ¿y qué estaba haciendo Alfonsín en ese momento? Claro. Sí. Entonces van a la casa de Caputo, que no estaba. Caputo estaba en New York. Le usaron la casa. Presidiendo, le piden la llave a la mujer. Nosiglia le pide la llave a la mujer y le usan la casa. Ok, pero la mujer tampoco estaba en la casa. Sí, la mujer estaba y se ausenta o estaría adentro, no sé. Espectacular. Caputo era en ese momento no secretario de las Naciones Unidas, presidente de la Asamblea. Entonces estaba en Manhattan. Sí. La mujer no le dice nada, porque le dicen, y esto es secreto total. Cuando aparece en el diario, Caputo la llama a la mujer y le dice, ¿qué pasó? ¿Es verdad esto? Sí, pero hubo una reunión en casa. Sí, hubo una reunión en casa. ¿Sabés quién tiene tanta confianza con la mujer de Caputo para decir, quién tenía en ese momento para decirle? Nosiglia. El que se lleva la llave de la casa de Caputo es Nosiglia. Espectacular. Bueno, y ahí se produce el acuerdo
con un enorme problema que es el problema que le genera a Alfonsín la publicación del acuerdo, que Alfonsín... ¿Cuántos días hay después del acuerdo? Desde que el acuerdo se hace el jueves y se publica el lunes. ¿Vos te enterás? Aquí hay una trama de fechas muy importante para entender el escándalo, que es que el acuerdo se realiza el jueves. Se publica el lunes. Sí. El viernes se iba a reunir el plenario de delegados del Comité Nacional para elegir a Alfonsín presidente del partido. Ahí Alfonsín tenía que blanquear el acuerdo, cuando ella era presidente del partido. Pero se lo publican antes. Y cuando se lo publican antes, se le parte el partido en dos. Un sector de los delegados del partido se le va de la asamblea, no participa, se van al Hotel City, encabezados por De la Rúa, que inaugura la oposición a la reforma. Sí. Y eso parte en dos al radicalismo durante mucho tiempo. Y Alfonsín se queda con una minoría y Lozada, que era el presidente del partido, se va con De la Rúa. Lo tiene que ir a buscar Nosiglia al sitio hotel para decirle que era su primo. Le dice, Mario, tenés que ir a Parque Norte a inaugurar la asamblea para que podamos elegirlo a Alfonsín. Lo eligen a Alfonsín entre el viernes y el sábado, y el domingo Alfonsín ya va a Olivos y oficialmente montan la escena del acuerdo que en realidad ya habían firmado claro, el jueves de la semana anterior. Esa es la trama de los hechos. Espectacular. Me imagino que te habrán vuelto loco con la fuente en estos años. Sí, pero yo como me comprometí con la persona con la que me informé, sí. A no decirlo, nunca lo dije. Y después, en esa paranoia, te lo pregunto como periodista también, ¿no? En esa paranoia que se genera alrededor de esos días, de la fuente que se debe haber preocupado, de decir, Carlos, no digas nada, ¿siguió habiendo flujo informativo sobre las negociaciones entre el peronismo? No, al comienzo... ¿O se bloqueó la fuente? No. Al comienzo lo que hubo es una negación absoluta de parte de Alfonsín y sobre todo de Menem. Menem, cuando se publicó eso el lunes, Menem dio una entrevista por radio a las 7 de la mañana diciendo de ninguna manera, y es el primero en descalificar el acuerdo. Porque dice, porque si yo tengo que acordar con el doctor Alfonsín, lo hago a la luz del día, no lo hago hacia escondidas, como dicen ahí que lo hice. Mirá. Y esa tarde... Sí. Había una negación... Sí, me imagino. Rotunda, por arriba. Yo me acuerdo que a Roberto García, que era el director del diario en ese momento, Ramos estaba fuera del país, el dueño del diario, pero el que manejaba todo esto era Roberto, y a Roberto lo llaman varios menemistas, me acuerdo que lo llaman Zorregui, sí. A preguntarle, todo esto que ustedes publicaron, ¿cómo lo consiguieron? Anzorregui, jefe de la CIDE. Sí, pero Anzorregui ya a esa altura ya sabía. Jefe de la CIDE e íntimo amigo de Anzorregui, sí. También ofendido porque íntimo amigo de Nosiglia. Sí. También ofendido porque Nosiglia se ha ido por el camino de Barrio Nuevo. Ahora, la primera señal de que esto había sucedido la da Leopoldo Moró. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque esa tarde dice, yo no sé si esto es cierto, muy de la cabeza de Moró, yo no sé si esto fue cierto, pero si es cierto está bien hecho. Mira, quería. Otro que quería. No, alguien que dice eso es porque es cierto. Sí, tal cual. Carlos, pasemos a Santa Fe. Sí. ¿Cómo era la vida en Santa Fe? Viviste 3 meses. ¿Dónde paraste? Al comienzo, el diario había alquilado una casa hermosísima con una quinta. Otra época del periodismo. Y Ramos era así. Un tipo extraordinariamente generoso en la forma en que veía que trabajan sus periodistas. Y alquila una casa enorme. Me acuerdo con pileta y... ¿Para vos solo? Parque, para mí solo. Espectacular. O para los que íbamos. Yo estaba siempre y después había gente que iba. Sí. Zuleta fue un par de veces, estuvo bastante tiempo. Roberto fue un par de veces. Pero yo estaba ahí fijo, permanente. Me acuerdo que me alquila un auto para ir, un autazo, y esa casa. Y para mí era el sueño de vivir ahí,
pero muy poco práctico. Era muy lejos. Obvio, lejos, había que mantener una casa. Entonces, dejé eso y con mi plata... Se llenaba de hormigas. Me conseguí una habitación donde la rata más chica leía La Nación a la mañana, en la calle principal creo que era la calle San Martín, no sé. Pero al lado, donde pasaban las cosas. Donde pasaban las cosas. Claro. Lugar horrendo. Además, era un invierno muy santafesino, es la ciudad de Santa Fe. Sí. ¿Cómo es un invierno? Un invierno muy húmedo. Ok. Uf. Muy húmedo. Que te muy encana húmedo. los huesos. Sí. Pido que me alquilen un local en una galería comercial, sí, al fondo de una galería, un local para montar ahí una pequeña redacción, desde donde escribir y todo. Ese local quedaba frente a un hotel que creo que se llamaba Conquistador. En ese hotel Conquistador paraban Néstor y Cristina y Chacho Jarolaski. Perfecto. Y como Néstor y Cristina eran trasnochadores, yo terminaba de trabajar a las 11 de la noche y muchas veces comíamos juntos los tres. Tenías una Ahí convivencia. yo descubrí a Néstor y Cristina Kirchner, que eran una persona con dos cabezas. Eran lo mismo. Lo mismo. Las únicas discusiones que yo vi entre ellos era a favor del mismo objetivo siempre, nunca con objetivos distintos. Era sorprendente. Era solamente la forma en la que se iban a encarar los objetivos. Sí, pero el objetivo era el mismo. Okay. Y una voluntad de poder arrolladora. ¿Ah, sí? Sí, casi te diría divertida. ¿Por qué? Porque tenía en el fondo, era tan desembosada que era muy infantil. ¿Por qué? Porque era el momento, la constituyente fue el momento donde ellos vieron una gran posibilidad de nacionalizar sus figuras. No los conocía nadie, o sea, eran unos ignotos. Y se convirtieron en dos personas importantes, sobre todo Cristina. Cristina ya era una persona relevante en el Congreso, en el Senado, pero en la constituyente se transforma en alguien muy importante, ligada a un tema. Por eso hay que mirar la tradición de las personas, las raíces de los temas. El tema de Cristina era el tema federal. Era una voz muy poderosa en la comisión donde se discutían las cuestiones federales. Que era una comisión importantísima, porque entre otras cosas ahí se discutía el fondo del conurbano, que Duhalde lo quería estabilizar y constitucionalizar, y las demás provincias no. Claro. Era una comisión donde había que prestarle mucha atención, porque era una comisión como que ahí había otra película, que no era la del núcleo de coincidencias básicas, era la película mirá la actualidad del tema, de la disputa de recursos entre la nación y las provincias, donde había tres actores principales: el coro de gobernadores, encabezado por un constituyente muy importante que acaba de fallecer, que es Rubén Marín, ese presidía la comisión, Cristina muy destacada ahí. Otra figura eran los bonaerenses, y en esta comisión el que llevaba la voz cantante de los bonaerenses era Alberto Balestrini, si no recuerdo mal. Sí. Y una figura muy importante, que era Cavallo. Cavallo le prestaba muchísima atención a esta comisión, que era la comisión donde se discutía la cuestión fiscal federal. El reparto, que mandaba a su gente todo el tiempo. Sí, el reparto del dinero. Claro. Muy actual por el... Yo te tendría que decir algo que es un aspecto poco visto de todo este proceso. A mi juicio, y lo estoy pensando últimamente, no es algo que pensé en aquel momento, es sorprendente la solidez, la percepción de solidez que tenía la economía argentina. La percepción de solidez. Sí. La credibilidad que tenía Menem como conductor de ese proceso, porque se abrió un proceso constitucional y nadie dijo qué van a pensar los mercados. No sé si me explico. Sí. Nadie dijo, cuidado que acá las reglas de juego. Nadie entendía que semejante signo de interrogación que se abría sobre la política argentina y sobre la economía pudiera afectar la estabilidad económica. Es llamativo para lo que fue toda la Argentina posterior. Entonces, Santa Fe. ¿Pero por qué lo ves como un hecho actual? Porque si hoy te digo vamos a reformar la Constitución en el clima de disputa ideológica, de incertidumbre programática que hay en la Argentina, salta todo por el aire. Se te dispara el dólar, se te dispara el riesgo país. Entiendo. Santa Fe.
¿Cómo eran esas conversaciones con Néstor y Cristina? ¿Dónde comían? Ahí mismo, en el hotel. En el hotel. En el hotel. Santa Fe era un hervidero. Vos me preguntás cómo era Santa Fe. Santa Fe era un hervidero. Eran 305 políticos. Estaba todo. Estaba Aldo Rico, sí, que fue crucial porque mientras pasaba todo esto se negociaba por otro lado la reelección en la provincia de Buenos Aires, que la negociaron entre Rico y Pierri, sí, en Santa Fe, sí, para habilitar la reelección a Duhalde. Porque Duhalde comete la torpeza de ir a la reunión del Pacto de Olivos y antes de que se levante la reunión dice: che, yo quiero discutir ahora mi reelección acá, porque yo no voy a ser candidato a presidente. Que era lo obvio que iba a pasar, claro, porque iba a ser si no había reelección. Claro. Estaba desde Aldo Rico a Eduardo Barcesat, sí, de la izquierda marxista, digamos, un hombre no del Partido Comunista, pero muy cercano al Partido Comunista, el movimiento de derechos humanos, etc. Ahí estaban Chacho Álvarez, estaba Alfonsín, estaba Cafiero, estaba todo el elenco provincial. Sí. Cristina Guzmán, los Romero Feris, digamos... Había un montón. Ahora, no solo había un montón, lo que te quiero decir, había una figura muy interesante desde el punto de vista intelectual en Santa Fe, que fue en aquellos años una figura muy importante. Héctor Masnata. Héctor Masnata. Masnata, un gran abogado, un gran jurista, había sido miembro de la Corte en la época de Perón, crucial en el pensamiento de la reforma. Peronista, una especie de peronista renovador de centroizquierda, sí, que después va a ser muy importante en la época de Kirchner, porque era un gran administrativista que asesoraba muy cercano a Lali Minichelli. Ok. Masnata, que era un gran intelectual, un tipo divertidísimo, encantador, yo tuve la suerte de ser muy amigo de él, trae en ese momento a un señor que se llamaba Antonio Lapérgola. Antonio Lapérgola era el presidente del comité asesor, había una comisión, la Comisión de Venecia, que es la consultora institucional del Consejo de Europa en términos de derecho público, administrativo y constitucional. Es decir, era un cerebro, Lapérgola, italiano, un gran sabio del derecho constitucional europeo. Bien. Lo trae a ver esto y dice: esto es rarísimo lo que estoy mirando, dice Lapérgola. Es un experimento que no puede darse hoy en ningún lugar del mundo, que es reformar una constitución en una asamblea elegida por el voto proporcional. Sistema DONT, donde están todos los partidos, donde hay una fragmentación absoluta, donde están desde los comunistas hasta los semifascistas como Rico. Esto es imposible de hacer, claro, sí, sin que estalle la economía. Y se hizo en 3 meses, con un rigor extraordinario, en parte porque estaba atado lo principal, que era el núcleo de presidencias básicas. Y era un laboratorio que para cualquiera que le interese la política, yo no tuve una experiencia tan interesante en mi vida como esa. Porque entrabas a una habitación y estaba Alfonsín negociando con Eduardo Menem. En el asado te encontrabas a Chacho Álvarez. Ibas al bar, había un bar que se llamaba Ramón Antigua. Sí. Ramón Antigua, donde a la noche pasaba todo por ahí. Y era un boliche. Espectacular. A veces se cerrarían artículos de la Constitución en ese bar. Bueno, resolvías discusiones. ¿Qué estrellas, qué estrellas, digo, qué constituyentes llegaron como ignotos, como personajes pobres, antes que nadie, Elisa Carrió? Y salieron de ahí, esa es la pregunta. Elisa Carrió, por ejemplo, que llega por esta división del radicalismo, el radicalismo opositor a Alfonsín en el Chaco decide no participar, y León, que era el líder de ese radicalismo opositor a Alfonsín en el Chaco, le dice: si querés, tenés a la hija de tu amigo Carrió, que era el padre de Lilita, era amigo de Alfonsín, llévala a ella, que es una gran abogada, profesora de Derecho Constitucional, etc. Y le incorpora a Alfonsín a la lista del Chaco. Lilita llega a la convención como una persona desconocida, empieza ya a plantearle problemas a Alfonsín. Rápidamente. Porque cuestionaba el núcleo de coincidencia básica. Muy Lilita. Muy cercana a Chacho Álvarez, muy de ponerse en el borde y presionar desde el borde. Sí. Y lamento tener que hablar de mí de nuevo, pero la primera vez que aparece Lilita en la escena pública periodística, sí, se debe al azar de que un viernes, que ya no quedaba nadie ahí, a las 3 de la tarde, donde tendrías que estar durmiendo la siesta, paso por la puerta del Paraninfo donde se sesionaba la convención, la sala de reuniones, y sale el negro Yoma,
Y me dice, che, escúchame, acabo de escuchar una gordita que hace tiempo que no escucho un discurso tan bueno. Prestale atención, una chaqueña. Y ahí aparece Lilita. Mira. Para cerrar, decías recién que fue lo más interesante que te tocó vivir como periodista. Para cualquiera que le guste la política, estar en un lugar durante 3 meses, full immersion, Sí. en un lugar donde está toda la clase política reformando una constitución, con todo lo que significa de discusión, digamos, después sí tenés, además de lo que no hablamos, toda la capa jurídica, Claro. de lo que significa discutir cada artículo. Es una experiencia única. ¿Qué te dejó la Constitución? ¿Te dejó, bueno, me imagino que nuevas fuentes, amigos, te dejó, qué enseñanza, qué aprendiste de la lectura Muchísimas política? relaciones. Ahí se generó una especie de hermandad entre políticos, periodistas, sobre todo entre políticos. Hay como una contraseña de que si fuiste constituyente viviste una experiencia que no vivió otro. Esto lo vas a notar en todos los que participaron de ese fenómeno. Todos se llevan en su carrera haber sido convencional Sí, constituyente. además, participar de la reforma de una constitución, participar de la redacción de una constitución para un político es algo absolutamente excepcional. Sí, porque no pasan generaciones y no Yo creo que sucede. si vos hablaras con Claudio Escribano, por ejemplo, y le preguntaras cuál fue la experiencia profesional más importante de su vida, que ha tenido tantas, seguro hay una, que es haber sido cronista de la Convención Constituyente del 57. Es muy difícil hablar con Escribano y que no aparezca ese tema. Y es un tipo que después dirigió el diario, digamos. Claro. Yo creo que son experiencias muy marcantes, donde se aprende mucho, donde estás viendo realmente la sala de máquinas del sistema, política y jurídica. Entonces es fascinante. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.